Spyro Year of the Dragon, apodado por mí como Spyro 3, es el tercer juego y último de la saga principal lineal de PlayStation 1 de este dragón morado. Para mí personalmente es la cumbre de este personaje y debo decir que disfruté mucho al descubrir que había una oferta de estos tres juegos en pack llamado Spyro Trilogy en PlayStation Store. En PlayStation Store la oferta es tan sencilla como 10 euros por estos tres juegos que en total pesan 1 giga, los tres juntos, cada uno pesa un tercio. Y la única pega es que está en inglés. Teniendo en cuenta que Spyro 1 no hay nada subtitulado, excepto el hablar con el hombre de los globos, puede ser bastante polémico este tema. Pero en sí, Spyro 2 y Spyro 3, como está casi todo subtitulado, excepto los momentos de vídeo y audio, es bastante llevadero. En principio no creo que al estar en inglés os dificulte o os encalle en nada. En cualquier caso quizás necesitáis un par de turnos en algún minijuego concreto, pero enseguida lo llevaréis bien. La cuestión es que este vídeo va dedicado a Spyro Year of the Dragon, en el que existe una cosa que se llama Skill Points. Los Skill Points son mini logros escondidos en algunos mundos, en el que al conseguirlos te dan una vida extra. En sí, estos logros no tienen ninguna utilidad en el juego más que conseguir la vida o coleccionarlos. La cuestión es que, aunque te hayas saltado varios, al completar el juego se te activa en el Atlas un menú donde te explican todos los skill points. Más que explicártelos, te dicen dónde se ubican. Una vez allí, pues sabes cuántos hay por mundo, porque hay algunos que no tienen ninguno u otros que tienen dos, y si los consigues, se te pone al lado un mini texto donde resume muy brevemente qué tipo de logros tienes que hacer. Antes de empezar, me gustaría hablar de un Easter egg que hay en Desert Ruins, que es un mundo que es como de arena, que hay escorpiones, que hay lava verde, que hay una especie como de figuras como de espartanos o romanos, así cascos y guantes. En este mundo hay un ratón arqueólogo que dice que está buscando a su mujer. Si recorres todo el mundo, al final encuentras a la mujer y resulta que se llama Tara. Y su apariencia y vestimenta es igual a la de Lara Croft de Tomb Raider. Una easter egg como una copa de pino. Me hizo mucha gracia y quise compartirlo con vosotros. Bueno, pasemos directamente a lo que os interesa, los skill points. Sé que muchos no van a jugar al Spyro 3, sé que esto lo hago más por capricho que por ayuda, pero si alguien un día se anima a comprar esta oferta o a rejugar el juego en su propia Play 1 o donde sea, pues aquí tiene la forma de conseguir todos los skill points. El primer skill point, igual que el segundo, se encuentra en Sunny Villa, del primer mundo home. En Sunny Villa es el pueblo ese inicial, el primer portal que encontraremos. Y solo empezar nos encontraremos con una especie de arbustos, como árboles en macetas muy verticales y delgados, que si les escupimos fuego sufren como una quemadura. Me parece que se quedan negros o se hacían polvo, no me acuerdo muy bien el efecto. La cuestión es que si quemas a todos, te van a dar esa vida extra, el skill point, y ya tendrás uno de ellos. El segundo, en la zona de monopatín con cazador, verás que al completar las dos misiones de huevos, te anima a que hagas eso de los 2 minutos y hagas tu propio récord. Si consigues superar el récord que ya está preestablecido, te darán el siguiente skill point. Saltando a Molten Crater, que hay otros dos skill points, que es el mundo ese de lava donde hay tikis, unos jabalíes, esa especie de reino gordo con látigo. Nos encontramos un skill point por cada portal, cada mini misión que hay dentro. El primero, el del pingüino, tenemos que hacer un minijuego donde tenemos que coger las cabezas de los tikis y dejarlos encima de los cuerpos de sus propietarios. En este caso, Skill Point nos propone que en vez de dejar las cabezas sobre los cuerpos, los dejes sobre la isla donde el primer tiki ya completo te anima a hacer el minijuego. Si lo haces, estos harán una especie de danza como un salto y te dan el premio directamente. El siguiente está en la zona de los ladrones de huevos del mismo mundo. Y si nos pasamos a otro lado de la carretera, aparte de encontrarnos joyas, encontraremos una grieta en una pared. En caso de golpearla, que me parece que no es necesario usar la supervelocidad para golpearla, se abrirá y se activará el skill point. Pasando al mundo de agua,
sea Shell Shore, del mismo mundo Home. Recordaréis que suelo empezar e incluso acabar, ya que esta zona está entrelazada, está comunicada, estáis en una zona submarina. Entonces, si vamos al final de este mundo, la zona submarina, veréis que hay un pato especial. Cuando hablo de pato me refiero a esos pollos que al golpearles te dan vida, que es el animal en este caso que si dañas te cura al Sparks. La cuestión es que hay uno un poco especial, quizás no se note mucho visualmente, pero lo notáis enseguida cuando se os empiece a evadir. Lo único que tenéis que hacer es golpearlo y en vez de conseguir una mariposa normal conseguiréis la mariposa azul junto con el skill point. Pasando al segundo mundo Home, en Icy Peak, que es el mundo ese de hielo con el teleférico, hay un portal donde nos animan a pillar a unos ladrones de huevos. De hecho, cuando vayamos a por el primero, vemos que el segundo está encima de una especie de pedestal. El siguiente skill point nos propone llegar a ese pedestal. La verdad es que importa poco si está el ladrón o no. De hecho, podéis matar a ese ladrón antes que el primero. La cuestión es que hay una zona donde hay una especie de torbellino que te eleva. Lo tenéis que ver porque tenéis que conseguir todas las joyas y esta elevación os envía directamente encima de una cima de montañas y de hielo con... no sé si había alguna joya roja o un barril. La cuestión es que desde ahí veréis que tenéis altura de sobra para llegar al pedestal donde está el ladrón ese y llegar vosotros mismos. La cuestión es que esa zona está más baja y tenéis que vigilar porque os podéis pasar, en lo que os obligáis a usar el triángulo y podéis fallar, o simplemente quedaos cortos si os dejáis caer demasiado y planeáis. Es que un poco apuntar. La siguiente está en Enchanted Towers, que es el mundo ese donde hay una estatua de la bruja y la tienes que destruir, que son como torres y usas el pingüino y vuelas. Hay una misión de patinete, otra vez, con el cazador. Si conseguís el récord establecido que os animan a mejorar una vez conseguís los huevos, pues tendréis el skill point. El siguiente está en Spooky Swamp. Spooky Swamp es el pantano que hay en este mismo segundo home. Y si recordáis, en este pantano hay una especie de carteles con un signo de peligro pirañas que si los destruís al completo, es decir, con fuego o golpeando todos ellos, se os activará el siguiente skill point. El último skill point que hay en este segundo home es el mundo del sargento Beer, que es el del pingüino. Recordaréis que hay unas zonas donde hay como agujeritos donde aparece un topo. El problema es que cuando os acercáis huyen y es difícil matarlos. También recordaréis que hay una especie de bombas que la cogen desde las patas y las dejas caer. Pues si voláis suficientemente alto y usáis triángulo, podréis apuntar y dejar caer esas bombas encima de los topos. Es la única forma viable de conseguirlo, a no ser que estés todo el rato disparando y moviéndote y acertando después de media hora. Muy bien. En el tercer mundo, Frozen Altars, que es el tercer home, perdón, no mundo, es un mundo donde la particularidad que tiene es que tú solo puedes escupir hielo. El mundo ya es en sí de hielo y hay una especie de faros donde tira como una láser de luz. Bueno, en este mundo hay una misión con el Yeti, concretamente de boxeo. Si en el segundo encuentro conseguís vencer antes de llegar a la tercera ronda, es decir, en la segunda ronda misma, os darán directamente el skill point. A veces es un poco complicado este minijuego, pero es probar varias veces y lo conseguiréis. La siguiente se encuentra en Lost Fleet. Lost Fleet es el mundo ese que es como una especie de cementerio de barcos y que hay lava verde y el portal de inmortalidad. La cuestión es que hay una parte donde tienes que hacer como carreras en monopatín. Si una vez completas todos los huevos de este mundo particular, el cazador te propone hacer un contrarreloj de esa carrera, o más bien dicho, que te puntúa él el tiempo. Si consigues superar el tiempo preestablecido como récord, conseguís skill point. El siguiente está en Fireworks Factory, que es el mundo ese que es en plan la antigua China, pero con ninjas y fuegos artificiales. No confundir con el del panda del segundo mundo. La cuestión es que hay una zona del mono, una zona donde tenemos que movernos y disparar a los ninjas mientras avanzamos y conseguimos el huevo y después tenemos que volver. En una de las primeras salas, si estamos mirando al techo en estas, encontramos una especie de caja roja un poco oculta
que al dispararla no solo nos da el skill point, sino que nos da una especie de pistola metralleta con una cantidad de balas bastante alta pero limitada, que dispara a una clara mejor cadencia. Por lo tanto, será mucho más fácil pasarte el juego, el minijuego este, con esa pistola que con la original. Los dos siguientes skill points están en Charmed Ridge, que es en el mundo este donde hay como unos gatos magos, que hay el tema ese que tienes que saltar unas setas en un minijuego hasta que encuentras el pollo de oca, la oca de oro esa. Bueno, la cuestión es que el primero, hay una zona, en la zona esa donde tienes que pagar ricachón para que te abran unas escaleras y puedas subir, que hay una cueva al lado con la super llama. Tendremos que escalar ahí al lado, que nos lo permite, y empezar a volar, a planear a las zonas donde están los gatos moviendo las cosas. Si os fijáis, al final, o sea, mirando desde donde escalas la super llama hacia el inicio, hay una zona que no hay diamantes ni nada de estas blancas, y si llegáis allí volando, activaréis el skill point. Enseñaría un gameplay, porque sé que no está muy bien explicado esto, es un poco difícil de explicar oralmente, pero no os tengo que conformar con esto porque no tengo capturadora. El siguiente skill point de este mundo está en el minijuego del pingüino, donde entramos en una especie de coliseo donde tenemos que derribar a unos como brujos que van en escoba. La cuestión es que si entre los tres asaltos reventamos las tres ventanas que hay, las cuatro, perdón, se nos activará el skill point. Finalmente, el último skill point de este tercer home está en el mundo del Yeti, Bentley Outpost, que por cierto el Yeti no sé por qué me encanta. Bueno, la cuestión es que hay un momento que tenemos que mover una caja en ese mundo para poder pasar por una puerta. Si esa caja la seguimos empujando, caerá por el precipicio y se activará directamente el skill point. Es el típico skill point que muchos no lo hacen y otros lo hacen, pero por casualidad. Ya en el último home, en los últimos 5 skill points, que recuerdo que son 20, en Desert Ruins, que es el mundo donde os había hablado de esto de la Tara, el Easter Egg, hay una zona donde llevas a un pez manta y tienes que derribar a unos tiburones, como unos submarinos tiburones o algo así. La cuestión es que si usas el pez manta dispara como una especie de bombas. Y en este mundo submarino hay una especie de algas. Si disparáis a las algas, que a veces cuesta un poco y tienes que apuntar bien, etc., veréis que se rompen. Si reventáis todas las algas, os activará el skill point. El siguiente, Haunted Tomb, es el mundo así basado en el antiguo Egipto. No creo que haga falta mucho explicar. La cuestión es que hay una parte... Es un poco difícil de explicar, ¿eh? Hay una parte que... Así, con donde están esos monstruos grandes que tiran bolas, etc., que está bastante por el inicio, que es una especie como de mini río, que ni te arrastra, me parece, que cae al precipicio, al final, y tú lo saltas y te olvidas. Pues si te fijas en la entrada de este río hay como un agujero que entra a la pared y está bastante oscuro. Si vosotros entráis a esto y llegáis al fondo, que no hay ningún peligro, ninguno, se os activará el skill point. Los dos siguientes skill points están en Dino Mines. Creo que os imagináis qué mundo es el del mundo en plan de dinosaurios y el oeste. El primero, y es bastante complicado, necesitaréis muchos intentos seguramente, es el minijuego ese del pozo de agua que la corriente se te arrastra. Si os fijáis, además de tener que esquivar minas y maderas y cosas, hay 4 caballitos de mar. Si conseguís matarlos a todos, no necesariamente el tirón, vais probando y veréis que ya no están, a conseguir derribar a los 4 se os activará el skill point. El siguiente, en el mismo mundo, en el portal del mono, hay una parte en la que vas disparando a los dinosaurios, en que si os fijáis, se os aparecen 3 dinosaurios y atrás camina un dinosaurio un poco diferente de color. Es como de color verde más oscuro y tiene una especie de... no sabría decir el nombre, iba a decir bufanda, pero no es una bufanda, una cosa roja ahí en el cuello, un lazo. La cuestión es que si lo disparáis antes de que os desaparezca, porque ese no va a quedarse ahí para que lo mates, os dan una vida extra y el skill point. Finalmente, el último skill point está en el mundo de la Agente 9, que es Agent 9 Lab.
La cuestión es que recordáis que hay una especie de árboles en forma de piña. Si conseguís, una vez pasáis en el mundo, hay una zona donde conseguís una especie de bombas que podéis lanzar y que pegan más fuerte. Si disparáis estas bombas a los árboles piña, veréis que revientan. Una vez reventáis todos los árboles piña, conseguís el skill point. Bueno, tras completar todos los skill points no conseguiréis nada. Simplemente podéis decir, toma, los tengo, soy el puto amo. Y ya está. Pero bueno, es una cosa, ¿no? Que dices, hostia, así puedes decir que realmente tienes al 100% el Spyro 3, ¿no? Y que has podido pasártelo todo. Y bueno, esto es todo lo que quería ofrecer. Tengo la intención de hacer un análisis previamente, o mejor dicho, posteriormente, sobre mi experiencia al jugar Spyro 1, 2 y 3, explicando un poco cómo mejora la saga, qué tiene de malo, qué tiene de bueno, qué le hace especial, y un poco describir mis sensaciones, emociones, opiniones en torno a esta gran trilogía, que gracias a Dios ya no está tan fanboyada porque es una experiencia actual en la que soy consciente de lo que he jugado, que es bastante reciente. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayan disfrutado y que les sirva de algo toda esta explicación. Cuídense.